Hoy quiero presentar mi último hijo, Huellas de la pandemia en el ADN del alma. Es un libro muy especial para mí porque no solamente lo escribí mientras estaba en la pandemia, sino que hice de alguna manera una síntesis de todo lo vivido en mi carrera profesional y en mi propia vida. Tiene cosas autobiográficas, pero creo que de alguna manera resume todo el camino, toda la trayectoria del trabajo interno que hice y que propongo para hacer, porque el título Huellas de la pandemia para algunos tal vez remita a huellas patológicas, a enfermedades. No, huellas es aquello que nos dejó la pandemia, aquello que nos transformó, porque de alguna manera nos llegó a todos, desde el aspecto relacional, afectivo, económico, social, vincular. Se transformó sobre todo en la noción de tiempo, la cercanía de la muerte. Todo eso hizo que la transformación llegara hasta el ADN del alma. ¿A qué llamo yo el ADN del alma? Es el inconsciente profundo de Jung. Es ese que llega a los arquetipos. Están descritos en el libro para aquellos que le interese Jung y toda la cuestión del inconsciente colectivo, que así lo llamamos. Es el que compartimos con toda la humanidad. Está explicado, hay 2 capítulos que trata sobre eso. Pero en general el libro es esto, es cómo aprovechar, cómo trabajar aquello que fue sumamente conmovido, esos cimientos que se movieron en la pandemia y que uno después piensa o espera, bueno, ya todo va a volver a la normalidad. La vida es cambio y no hay una normalidad fija. No, vamos a ser distintos. El tema es que este tránsito pueda redundar en más herramientas, en resiliencia, en replantearnos con profundidad cómo estamos viviendo. Me han preguntado cuáles son los cambios más importantes que se han dado. Yo diría que el contacto con la muerte, la idea de finitud que hizo, si bien nos angustió muchísimo y para algunos implicó síntomas, pero también hizo revalorizar, jerarquizar cómo estábamos viviendo. Para muchos que no se daban cuenta y estaban viviendo automáticamente, a veces con displacer, extrañábamos cosas como no poder ir a los shopping. Sin embargo, cuando estaban abiertos, muchos era como ese paseo aburrido que hacíamos para distraernos cuando ya no sabíamos más qué hacer. Entonces, si bien se extrañó mucho todo eso, también es cierto que a muchos les permitió replantearse qué es lo que quiero. Estoy realmente en contacto con los afectos, hago los deportes, me doy tiempo para mí, el contacto con la naturaleza, mirar el cielo y las plantas empezaron a resultar, bueno, wow, están acá, no son lo obvio. Esto es sumamente importante y lo fue, primero porque dejamos de ver cosas obvias, de sentir que, bueno, todo eso estaba, no había nada obvio. El salir a la calle se convirtió en una aventura. Otro de los grandes cambios fue la noción de tiempo. El tiempo a veces escurría hablando por teléfono
y otras veces se hacía como chicle. El tiempo se mezclaba, el tiempo laboral y el tiempo personal, porque estábamos todos dentro de un mismo espacio. Ese cambio en la noción de tiempo también alteró, a ver, la psique más profunda, porque somos tiempo. Entonces, como en realidad el tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros y somos ese tiempo. Entonces, empezar a notar, a alterar esa noción, produjo cambios muy, pero muy profundos. Hay un tiempo que yo llamo tiempo de Sísifo, que es el del mito. No sé si se acuerdan, ese que estaba condenado a subir una piedra pesada por una ladera de una montaña, y después la piedra caía y nuevamente se renovaba el ciclo. Para muchos fue eso la pandemia, y había sido también antes cuando trabajaban en un tiempo que no estaba valorizado y sentían que el único aliciente era esas vacaciones a fin de año que la pandemia cortó. Pero a mí me parece importante a que el tiempo se convierta no en un tiempo de una secuencia sin sentido donde uno sube la piedra y después la piedra cae y volvemos a subirla. No, es en un tiempo jerarquizado, que es a eso a lo que apunta el libro. Hay ejercicios en cada capítulo para trabajar esto, para trabajar que, bueno, hay cosas que vienen de afuera, que uno no puede manejar. Y hay otras que dependen de nosotros. Si uno, esas horas, esos minutos que hacen a los días y que hacen a la vida, esas que dependen de nosotros, podemos tratar de transitarlas con alegría, bien, haciendo cosas que realmente nos conmuevan, con presencia. No hace falta hacer grandes cosas, hace falta estar presente en ese mate que tomamos leyendo el diario, presente cuando miramos los árboles, presentes cuando estamos con alguien. Empezar a concientizar esa vida que a veces vivimos automáticamente, que la englobamos bueno, es todo igual, todo parecido, como hacemos y nos repetimos mucho y hacemos lo mismo. Entonces esa vida después decimos, uy, se nos fue, no sé cómo llegué hasta acá, qué pasó, y no hay demasiada conciencia. Bueno, esta alteración que decía que tiene que ver con el tiempo. También, y esto a mí me parece importante, ver la espiritualidad, que tuvo un tema muy especial, porque para muchos esto venía como una condena, para otros como un llamado a la atención de Dios. Muchos se volcaron o buscaron en la espiritualidad, inclusive no en la propia, sino, no importa cuál, porque la espiritualidad a veces no está ligada a una religión. La espiritualidad es esa capacidad de asombro, esa conmoción, la compasión, el estar amorosamente con otro. Bueno, esto sucedió y hay otros que en cambio los volvió más fóbicos y se aferraron más a las religiones tradicionales. A mí me parece importante esta búsqueda, porque tenemos una dimensión espiritual, pero a veces no está desarrollada. En un mundo que aparecía con una velocidad que impresionante y que nos tenía dentro de un torbellino, no había espacio ni para uno, ni para pensar profundamente. Y esto hizo que, bueno, pensemos, fue como un retiro espiritual para muchos casi de 2 meses, 3 meses, que estuvieron solos.
y que pudieron repensar muchísimas cosas. Bueno, esto a mí me parece que es un recorrido importante y ver qué pasó, cuál es, porque muchas personas dicen, yo no soy creyente. Todos creemos en algo, todos creemos en algo. El Dios, como decía Campbell, es aquella fuerza que nos motiva a ir más allá de nosotros, a creer. Algunos creen en la ciencia, hay otros que en el poder, hay otros que creen en el dinero, hay otros que creen en Alá, en Brahma, en Jehová, en Cristo o en la inteligencia superior. No importa qué, pero cada uno tiene su Dios y depende del Dios al que adoramos, va a ser de alguna manera nuestra vida. Tal vez revisar a qué Dios nos estamos inclinando, ante cuál. Pero eso que nos motiva y que da sentido es también un Dios. Hubo también interacciones, yo decía que hablo del inconsciente, de los símbolos que son los que nos conectan a través del inconsciente. El inconsciente está plagado de símbolos y el símbolo puede ser un otro que simboliza determinada cosa, buena o mala, y frente a él reaccionamos no solamente por lo que hace, sino por lo que simboliza. El símbolo pueden ser los mensajes con los cuales la publicidad, la política y todo nos manejan a veces como marionetas. ¿Por qué? Porque, nosotros lo que muchas veces reaccionamos es hacia aquello que nos afecta en nuestra emoción, en esto. Somos seres afectados y como tal, todo lo de afuera nos va a afectar y muchos saben qué simboliza cada cosa y de pronto aparecen los memes, las noticias, que la gente no chequea tanto cuánto hay de verdad en ellas, sino a qué responden, si confirman o no nuestras creencias. Hay un filósofo que dice, nosotros no manejamos el mundo nos maneja. Bueno, todo esto está trabajado en el libro. Las interacciones con los otros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los vínculos en cuarentena? En lo familiar fue como una amplificación de todo lo que estaba pasando y bueno, hay vínculos que se rompieron, hay otros que se exageraron, fueron muy violentos. Y hay otros que aprendieron a ser colaborativos. Trabajo los conflictos más comunes que hubo en la interacción con la familia, también lo estoy trabajando acá. Trabajo el tema de la sombra. ¿Qué es la sombra? Es esa parte inconsciente que nosotros no reconocemos de nosotros mismos y que muchas veces proyectamos en el otro. Y entonces nos irritamos a veces excesivamente con alguien y no sabemos por qué, y es justamente porque representa nuestra sombra. Hay todo un trabajo en este libro para poder reconocer cuál es la sombra y esto mejora los vínculos. También obviamente trabajé el tema de la soledad. Hay gente que está sola aunque conviva con gente. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de soledades hay? Hay una soledad que es creativa, pero no la que no, es la no elegida. La soledad es importantísimo porque es el momento de creación, de reflexión profunda con uno mismo. El tema es que cuando la vemos como una carencia, ¿no?
estamos solos porque nos falta otro, entonces duele. Cuando la soledad no es una carencia, es algo que fluye y donde nosotros nos refugiamos para resetearnos, entonces es bárbaro. Hablo de la trama de sentido. La trama de sentido, ¿qué es? Bueno, primero vamos a hablar qué es sentido. Sentido puede tener tres formas de interpretarse, como direccionalidad hacia algo, como coherencia, y como significado. Entonces, cuando gente dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Y no hay uno, el sentido se lo da uno. El sentido lo damos nosotros a eso que nos está pasando. Eso que nos está pasando es, nosotros hay una parte que le elegimos, pero hay otra que no, que le podemos llamar destino. ¿Y qué quiere decir? Aquello que vino desde afuera, aquello que, como la nacionalidad, la salud, las relaciones, la familia en la que vivimos, ahí, las guerras, todo eso que viene de afuera y que es determinante. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Lo que nosotros vamos a hacer, uno dice, es azaroso, alguien lo maneja y un Dios que está manejando. Tal vez esto, para mí por lo menos, queda en el misterio, pero lo que sí tengo que darle yo sentido a lo que me pasa. Yo me hago cargo de esto que pasa y le doy un sentido, porque sentidos universales no hay. Tal vez el único universal es que estamos acá para vivir la vida, para desplegar esa esencia que somos. Yo tomo siempre una frase de Píndaro que dice que llegues a ser quien eres. Entonces, ojalá la vida nos permita desplegar, y un poco ese es el sentido de esto. Por eso dije que era un recorrido por mi vida, por toda la cantidad de años, más de 40 años de profesión, y ver cómo está ese entramado cuando uno lo siente azaroso, cuando uno lo siente desconectado de todo. Entonces lo que se siente es, como decían vulgarmente, una bola sin manija. Pero cuando uno acepta, escucha lo que viene de afuera y de alguna manera le da alguna direccionalidad en cuanto a sentido, en cuanto a significado, en cuanto al para qué, entonces ya cambia, ya ese trayecto es enseñanza, es aprendizaje y es experiencia. Hago ejercicios, dije en todos los capítulos. En este está la línea de vida para interpretar. Después viene como es adentro y es afuera. Y acá trabajo lo imprevisible. Eso que tanto nos angustia porque Occidente está pegado a las cosas sólidas que podamos manejar. Y no, la vida no es previsible, no es un tablero de ajedrez, porque en el ajedrez las piezas tienen solo un movimiento determinado que uno conoce. En cambio en la vida no, estamos atravesados por muchísimas fuerzas y bueno, y entonces no podemos, siempre hay un imprevisible, hay algunos mayores que otros. La pandemia fue el gran imprevisto que nos vino a decir no manejás todo. En realidad manejamos poquito, porque manejamos aquello que está manejado por el inconsciente. Que por el consciente, perdón, porque el inconsciente no lo manejamos y el afuera tampoco. Y el trabajo interno que yo planteo y hago ejercitación para lograr es que tengamos buenos reflejos, que podamos centrarnos en nuestro eje y poder responder a aquello que viene de afuera.
Y al fin hago el camino de la unificación. ¿Qué es esto? Jung trabaja el camino de la individuación, que no es individualismo, es indiviso, es para no estar fragmentado. Y yo di una vuelta, me animé a decir algo un poco, que es no solamente no fragmentado uno, sino darse cuenta que somos una gran red, que estamos unidos con el afuera, una gran red con todos. No somos uno central que nos conectamos con el resto, que son como objetos que nosotros manejamos. No, pertenecemos a una gran red en la cual no solamente los humanos, están las montañas que de pronto producen las montañas, el clima, los ríos. Y para mostrar esto es, interconectados, tales así que cuando hay inundaciones nos afecta, nosotros afectamos al entorno y estamos recalentando el, el sistema, la naturaleza, digamos, en esa red donde participamos todos, piedras, animales, los otros, el clima, todo lo que nos rodea. Y vimos justamente con la pandemia el efecto mariposa, que dice, es de la teoría del caos, y dice que cuando se bate una mariposa en un punto del planeta, repercute hasta el otro lado. Bueno, alguien comió un murciélago en una punta del planeta y nos conmovió y nos modificó a todos. Cuando somos conscientes que somos esa unidad, cuando somos conscientes que estamos ligados a todo, que nuestro efecto no es únicamente lo que nosotros pensamos que queremos transmitir y todo lo demás, todas las demás acciones, no pasa nada. Sobre todo en nuestro país muchas veces estamos acostumbrados, bueno, no pasa. Sí pasa y tenemos que ser conscientes y saber, pero por un lado, no solamente una conciencia para ser más cuidadosos, sino para también pensar, somos co-creadores del mundo. Dejamos huellas todo el tiempo, no las huellas en el pasado, no, las huellas son en el presente hoy. Yo con cada uno que estoy tocando, hablando, diciendo, no sé lo que muevo, algo pasa, algo genera en el otro. A veces una palabra, uno que está en esta profesión sabe que a veces vienen personas contando un comentario que le hicieron 30 años atrás y que fue determinante en la patología o en su vida. Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes que somos una unidad, que la vida es una gran sinfonía y que nosotros una nota de esa sinfonía, pero que, hace a la música de esa sinfonía y que yo tengo que saber que si bien es corta, y está bien que sea corta porque si el sonido durara para siempre ya no se escucharía, sería un ruido blanco. El sonido aparece, se alterna con silencios. Bueno, la vida es así, pero somos co-creadores, creamos mientras estamos viviendo. Bueno, ese es el camino de la individuación y yo llamo unificación. Bueno, este es el libro Huellas de la pandemia en el ADN del alma. Se puede comprar en la editorial, que tiene envíos a todo el país de forma gratuita, y creo que fuera del país también lo envían. Bueno, esto ojalá sirva o nos ayude a pensar y a ser más conscientes. Y bueno, a mí
me ayudó mucho a hacerlo durante la pandemia, y de alguna manera fue un monio que estoy poniendo a este largo recorrido. Gracias.